A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Hemos estado en semanas pasadas tratando una serie de temas que tienen que ver con la economía ecuatoriana, con los desequilibrios, los problemas de finanzas públicas, el sector externo, el sistema monetario, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en estos últimos días hay una noticia muy importante del gobierno, del presidente del Seguro Social. ¿En qué? ¿Qué noticia es? Es noticia de que se han terminado el estudio actuarial en lo que tiene que ver con el sistema de pensiones, ¿sí? Y es un tema que interesa a todos los ecuatorianos, interesa a todos los trabajadores, interesa a los jubilados, ¿no? Interesa a los empresarios, interesa también al gobierno nacional. Hay que recordar que en el pasado, en la época del gobierno anterior, se debilitó totalmente los recursos financieros del sistema de pensiones y del seguro social en general. ¿Por qué? Porque hubieron algunas decisiones aprobadas por la Asamblea Nacional, que algunos miembros de ese gobierno siguen en la Asamblea Nacional, para eliminar el 40% que el gobierno estuvo, está y estará obligado a contribuir con el sistema de pensiones. Lo eliminaron, 3 años. Y esos 3 años no se le han pagado al Seguro Social ecuatoriano. Pero también, señor Espinosa, que era el presidente del directorio del seguro, sencillamente se atrevió con el voto de alguien a aprobar para que de los recursos del seguro de vejez o el seguro de pensión en general se tomara una parte importante para cubrir deficiencias en el seguro de salud. Que a propósito les digo, el gobierno dice que en una semana o 2 semanas estará también el estudio actuarial sobre esta materia. Y eso y otras decisiones, como por ejemplo que todos los hijos hasta los 18 años de los afiliados al Seguro Social podían ir al seguro y a los hospitales del seguro, sencillamente para hacerse atender sin que les cueste 1 centavo. Bien, extraordinario, pero sin financiamiento. Y así por el estilo hay un debilitamiento intenso en las finanzas del Seguro Social ecuatoriano, pero especialmente el seguro de pensiones, el sistema de pensiones. Y para tratar ese tema hemos invitado a don Rodrigo Ibarra, un experto en esta materia. Y con él vamos a tratar, primero, cómo está el sistema de pensiones, las reservas, el fondo, cómo está el asunto, qué peligros hay si no se hace nada. Y segundo, ver las recomendaciones que el estudio actuarial que ha entregado una firma X ha entregado al Seguro Social ecuatoriano. Rodrigo, gracias por estar con nosotros en este programa. Coméntame la primera cosa. ¿Cómo ves tú financieramente, ya no el Seguro Social en general, sino el sistema de pensiones, el seguro que le interesa a todos los jubilados saber si hay plata o no hay plata en X número de años? Por favor. Así es, gracias por la invitación. Me parece muy oportuno el poder hacer un programa con este objetivo de que todos los afiliados, los pensionistas, tengan una información totalmente imparcial, no sesgada, claro, sin conflicto de intereses sobre la realidad de la seguridad social. Y mi calidad de académico como profesor de la Universidad San Francisco de Quito, tenemos un grupo de trabajo que analiza estos temas. En efecto, César, el estudio actuarial revisado por una firma independiente fue entregado hace algunas semanas atrás y fue puesto ya en conocimiento público, de tal manera que ya todos los implicados conocen la realidad. Yo voy a tratar de responder a las inquietudes para el mejor entendimiento de cómo interpretar este estudio. Básicamente lo que dice el estudio es que
lo que nosotros habíamos venido advirtiendo hace muchos años, que no cabía duda de que la decisión del 40% y de la resolución la eliminación 501 tuvieron un efecto devastador sobre el sistema de pensiones. Tan es así que en el informe se dice claramente que la afectación ha sido del orden de los 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares. 9.000 millones de dólares ha sido lo que ha representado el no pago Ya. del 40%, Ya. la resolución 501 y el lucro cesante que debió Ya. haber generado Ya. esos recursos. Claro, claro. Eso, para ponerlo en términos comparativos, Ya. significa que cada uno de los afiliados, que son más o menos 3.100.000 afiliados que cotizamos al Seguro Social, nos representa algo así como $3.000 que nos han puesto, Cada nos uno. han quitado del bolsillo. Ya. Entonces, los afiliados, cuando entienden esas cifras, efectivamente ya esperaría yo que se preocupen, porque Claro. venimos advirtiendo que Claro, esto va a provocar un colapso, y la sociedad en general, ni los representantes de los empleadores, ni los trabajadores Claro. se angustian. Los únicos que algo presentan sus reclamos y sus inquietudes son los pensionistas. Entonces, estamos hablando de una afectación por persona de alrededor de $3.000, Ya. que es un dinero Claro. importante Ya. para gente Sí, que sí, gana sí. $500 mensuales Sí, sí, y ha sí. aportado 20 años, que le hayan Claro. quitado 3.000, aunque es un claro, sistema solidario, claro. pero eso voy a permitirme explicar a continuación. Pero fíjate, Rodrigo, discúlpame que te interrumpa. Tal como están las cosas, sin hacer nada, que no se haga nada, ¿no? Y luego con las fallas del gobierno, que no está pagando realmente el 40% en su totalidad, sino una parte. Sí. Suponiendo que esas políticas y esas realidades sigan hacia adelante, ¿hasta cuándo crees tú que habrá fondos en el seguro para pagar a todos los jubilados? Sí, en efecto, como nuestro sistema es excesivamente dependiente de la asignación fiscal, es uno de Claro, los pocos claro. países del mundo que tiene el peso tan grande del 40%. Ese Ya. 40% yo particularmente creo que debe ser revisado, Ya. pero para que efectivamente en un periodo prudente de 10 Ya. años se baje del 40 al 35, al 30, Ya. hasta que no sea una carga tan grande para el fisco, Para el porque fisco, ya. para este gobierno, Ya. este año va a representar cerca del 2% del PIB. 2% del PIB. 2% del PIB lo que tiene que asignar para el pago de los fondos de jubilación. 2.200 millones Claro, aproximadamente. hay incluidos lo del ISFA y del ISPOL, donde Claro, el ya, Estado ya, no sí, aporta sí, el sí, 40, sí, sino el sí, sí. 60%. Ya. De aquí a 5 años podrá ser el 4%. Entonces, esa es una cifra que ninguna economía puede Ya, resistir. claro. Entonces, este es el primer problema, la primera pata por la Ya. cual esta mesa de la Seguridad Social se va a caer. De tal manera que tenemos que una alta dependencia del 40%, Ya. y los gobiernos tienen que entender que esto tiene que irse disminuyendo en Ya. el tiempo. ¿Hasta cuándo va a alcanzar el dinero? Bueno, en este momento vemos que con la eliminación de cerca de más de 100.000 empleos en el año 2019, Por todo el desempleo que hay pues, en el país, por la crisis económica. no existe crecimiento Claro. económico, esto automáticamente tiene repercusiones en la Seguridad Social, porque al tratarse de un sistema de reparto, Claro. los afiliados activos aportan a un fondo solidario del cual se van pagando las pensiones de los jubilados. Si no crece el número de afiliados activos, Ya. se tiene menos recursos, y Claro. por lo tanto las Claro. finanzas se deterioran aún Claro. más. Entonces, Claro. al no haber crecimiento económico, tenemos que el número de afiliados no ha aumentado, y en cambio el número de pensionistas sí ha crecido. va subiendo. Primero porque las empresas privadas, por ejemplo, al entrar en crisis, tienen que reducir personal, y en muchos casos se ven forzados a reducir personal que han cumplido los requisitos de la Seguridad Social. Por lo tanto, ellos son los primeros beneficiarios Ya. como pensionistas. Claro. En el sector público también se tienen que seguir reduciendo el número de servidores Ajá. públicos, y posiblemente los que más se vean afectados ahí son las personas que Ya. han cumplido más de 60 años. Claro. Entonces, esto es contraproducente para el Ya. sistema. De tal manera que, según las estimaciones actuariales, que son proyecciones basadas en una serie de hipótesis, hipótesis como las tablas de actividad, las tablas de mortalidad, la tasa de incremento de los salarios, la tasa de incremento de las pensiones, Ya. cómo va a evolucionar el número de afiliados activos respecto a la población económicamente activa. Entonces, eso el estudio actuarial lo tiene muy bien identificado, pero podría ser que, cambiando las hipótesis, tenga resultados inclusive peores de las que tiene el estudio actuarial, porque el déficit de $4.500 millones, cuando ya se hablaba de déficit en los estudios hechos por la Contraloría del orden de los $20.000 millones, es decir, del orden del 20% PIB, que es consecuente con lo que se observa en países vecinos como Colombia, Perú, Bolivia, que tienen estructuras demográficas similares a las nuestras. Nosotros, por ejemplo, hoy en el año 2019,
tenemos una estructura demográfica donde la población económicamente activa es bastante joven, es decir, claro, hay apenas no más del 12% de gente con más de 65 años de edad, pero en el año 2050 existirá una proporción de alrededor de 25% de gente con más de 65 años. Algo parecido como lo que ocurre con España actualmente. Es decir, en España se tienen 9 millones de pensionistas y 18 millones de afiliados activos. 2-1. Nosotros tenemos aquí una relación de 6.9-1, pero tal como dice el informe actuarial, en el año 2054 ya será la relación, 2058, perdón, la relación ya va a ser de 2.5-1. Es decir, va a ir disminuyendo el número, la proporción del número de afiliados activos porque cada vez hay más pensionistas. Más y eso, jubilados. Eso nosotros lo habíamos advertido anteriormente porque es cuestión solamente de entender qué está ocurriendo con la demografía. Ese es un problema demográfico. Un problema demográfico, envejecimiento de la población, menos niños que nacen, más mujeres que se incorporan al mundo laboral y por lo tanto tienen menos hijos. Entonces la proporción de afiliados activos va a ir disminuyendo. Pero el Ecuador tiene que tomar decisiones hoy para evitar que ese peso sobre el presupuesto general del Estado sea tan alto. Y de acuerdo a los estudios que ha hecho esta firma y tu experiencia propia como técnico, etcétera, en eso, ¿qué es lo que sugieres que hay que hacer al futuro para evitar que eventualmente venga un colapso de todo el sistema de pensiones? Sí, tengo 4 medidas para eso. Pero para entender que la dependencia del fisco, si por ejemplo en el año 2020 el gobierno nacional otra vez se retrasa con el pago de las asignaciones al pago de las pensiones, el doctor Granda, presidente del Consejo Directivo, dice que le deben $500 millones que no le pagaron. Entonces eso va a tener que tomarlos de las reservas. Seguro. Este año no sé si es una misma cifra y por lo tanto la gente tiene que entender que esas reservas ya casi están consumidas. Uno de los factores más importantes del estudio es la identificación de la evolución del patrimonio del seguro de vejez. El seguro social. El patrimonio del fondo de vejez llegó a tener $9.500 millones en el año 2015 y a diciembre de 2018 bajó a 6.500. Han estado desinvirtiendo para poder cubrir las pensiones. Y de esos 6.500 millones, es cuestión solamente de ver cómo está distribuido ese patrimonio. El 95% está prestado en bonos del Estado y en préstamos hipotecarios. Que mañana, si el gobierno no puede pagar, se agrega otro factor más de inestabilidad. Claro, entonces todo es como que está concatenado. El momento que salga gente del sector público que tiene, por ejemplo, préstamos hipotecarios y no pueda pagar su préstamo, va a haber una afectación también a la cobranza de esos recursos. Eso va a tener implicación sobre los pensionistas. Por lo tanto, este fondo puede durar 3-4 años más. Y por eso es que la gente eso es grave, Rodrigo. Es gravísimo. Porque eso es, queridos amigos, fíjense, escuchen bien la afirmación que hace un técnico, no político. Pocos años quedarían si esto sigue así. Perdón, Rodrigo. Entonces, hay que garantizar que efectivamente ese 40% va a estar como una preasignación presupuestaria, pero claro, ustedes como economistas conocen mucho mejor que yo que la situación fiscal es realmente terriblemente compleja. Los ingresos cada vez son menores y los gastos mayores. Entonces, pero se tiene que ver una medida de aquí a largo plazo. Por lo tanto, tiene que garantizarse que ese peso del 40% no sea tan grande respecto a las finanzas del PIB. Por ejemplo, este cuadro dice acá que en los años siguientes la proporción que le representa el 40% al Estado va a ir aumentando como proporción del PIB. Esto tiene que eliminarse. Rodrigo, yo te hago una pregunta. Eso implica una reforma legal. Así es. ¿Tú crees que hay condiciones políticas hoy en este gobierno que dicen que ya no da más para más? 1, 2, que en la asamblea actual, como en la asamblea de mañana, haya condiciones políticas para que la gente diga se reduce el 40% al 38%, después al 36%, etcétera, y vamos a compensar a través de mayores contribuciones, qué sé yo. ¿Tú crees que hay condiciones políticas para eso, tal como está este país? Honestamente no. Yo también comparto contigo. O sea, uno tiene que ser totalmente... Claro. Tiene que ser y esa es una noticia grave, que no haya condiciones políticas para hacer ciertas reformas, pues, ¿no? Lamentablemente, los asambleístas posiblemente o no conocen del tema, o no tienen las competencias, o no tienen la responsabilidad junto con el gobierno de tomar decisiones hoy.
porque esta situación se va a ir deteriorando. Acompañado con esa, a futuro, con ese, dejar de que esto tenga un peso tan alto en el presupuesto del Estado, tiene que incorporarse mecanismos para ir alargando de manera progresiva la edad de jubilación, la tasa de aportación, hacer que la pensión no sea tan generosa para gente de un nivel salarial medio o bajo, porque hay gente que se termina jubilando con sueldos de $500 y recibe de pensión $500. Eso se llama una tasa de reemplazo, que es del 100%. En otros países esas tasas son del orden del 80% como máximo. A mí me han dicho, perdón la interrupción, que en el sistema de pensiones, que es privado en Chile, el promedio es de $220 de jubilación. Sí, ¿es cierto? Esa es una muy buena pregunta. En el sistema chileno paga pensiones de jubilación más bajas que las del sistema ecuatoriano. ¿Ah, sí? Sí, eso está comprobado. El problema que existe es que en el Ecuador nuestras pensiones no están garantizadas porque nuestro sistema no está sostenible. Tenemos apenas 6.500 millones. El sistema chileno sí es sostenible. Esos son billones. Ellos han acumulado 200.000 millones de dólares. Han acumulado millones, dos veces el PIB. 1.000 millones. En español sería billones, pero en inglés sería billion, serían millardos en realidad, 1.000 millones, que equivale a 2 veces el PIB ecuatoriano. Eso es lo que tiene el sistema chileno. El problema con Chile es que como lo administraron a través de cuentas individuales, que también cometieron unos errores porque las comisiones son excesivamente altas para el sector privado. Y no subieron la tasa de aportación, siempre se mantuvo el 10%. Como las edades de jubilación tampoco las cambiaron. Una mujer que puede jubilarse en Chile a los 60 años, el valor que tiene acumulado le dividen para un factor en función de la esperanza de vida. Es un factor de anualidad, es un tema un poco más técnico, que toma en cuenta tasas de descuento, etc. Pero si tiene 60 años y es mujer, tiene una expectativa de vida mayor que la del hombre. Posiblemente la esperanza de vida en Chile actualmente sea al orden de los 25 o 30 años para una mujer de 60 años de edad. Entonces, al dividirle por un factor más grande, la pensión de una jubilada chilena se reduce, y comparada con una jubilada del Ecuador, la jubilada del Ecuador le dice: yo tengo una pensión más alta, sí, pero la otra le puede responder, pero la mía en cambio está garantizada, la tuya no. Porque nosotros nos hemos comido las reservas. Entonces, hay 3 factores que se toman en cuenta cuando se mide si los sistemas de pensiones son o no buenos y sostenibles en el tiempo. Es cuánto tiempo puede durar, si es sostenible, si es suficiente, es decir, cuánto representa la pensión respecto al sueldo. Por ejemplo, nosotros tenemos una pensión más alta que la de Chile. Y el último factor que se analiza es el de la integridad. ¿Cómo está administrado? ¿Tiene una buena gobernanza? ¿Tiene un gobierno corporativo? ¿Se hace rendición de cuentas? ¿Se invierte de manera correcta? ¿No hay corrupción, como lo que evidentemente se ha detectado en los últimos años? No solamente el gobierno anterior, sino desde hace 40 años, ¿no? Pero, Rodrigo, hoy por hoy, en el Ecuador, ¿a qué edad se puede jubilar el hombre? Jubilación del Seguro Social. ¿Y a qué edad la mujer? Hoy. En ese momento hay 4 requisitos para hombres y mujeres, son iguales. El uno, jubilarse con 60 años de edad y 30 años de afiliación, es decir, 300... ¿En general o mujer o hombre? Hombres y mujeres tienen los mismos requisitos. Mujeres, 60 no hay diferencia. Y 30. 60 y 30 o 360 imposiciones mensuales. El otro requisito es 65 de edad y 15 de afiliación. Es extraño, pero eso lo viene manejando el Seguro Social, porque la suma de los dos no da 90 como en el otro caso, aquí da 80, 65, 15. El otro requisito es 70 años de edad y apenas 10 años de afiliación. Y el último es sin condición de edad y 40 años o 480 imposiciones. Ese sistema, por ejemplo, está mal diseñado, porque hay muchos profesionales en libre ejercicio que no aportaron durante mucho tiempo y, por ejemplo, empiezan a aportar desde los 60 años. Aportan 10 y con apenas 10 años ya tienen derecho a una jubilación vitalicia. Por lo tanto, eso tiene que cambiarse. Ese es el primer factor, el de ir disminuyendo la vinculación con el Estado, aumentando estos parámetros de edad o de tasa de aportación. Pero sobre todo lo que necesitamos en este momento es convencer a la población de cerca de 3 millones de jóvenes, ya denominados millennials, que están nacidos entre el año 80 y el año 2000, que representan, según el INEC, más de 3 millones de personas. Que obviamente en este momento muchos de ellos están desempleados, porque no se ha podido generar empleo suficiente para gente que sale de las universidades. Pero esos 3 millones de afiliados potenciales, si ellos efectivamente siguen con el sistema, sería la salvación para el sostenimiento del IES. Pero si de ese grupo
la gran mayoría, por ejemplo, no se incorpora al mundo laboral. Esa gente va a exigir que parte de su aporte vaya para su financiamiento en algún momento, porque en este momento todo lo que aportamos sirve solamente para pagar a los pensionistas. Entonces los jóvenes de aquí a 30 años quisieran conocer que de su aportación una porción, una parte vaya a esa cuenta. Y por eso es que la tercera solución sería aprovechar esta coyuntura para crear un sistema híbrido, un sistema mixto, no necesariamente si participa en un sector privado, esa es otra discusión, en este momento solo es el diseño del esquema. Entonces, tener un sistema mixto en el que todos los afiliados aportemos al sistema solidario para mantener el esquema vigente, pero que una parte de nuestro aporte vaya también a nuestra cuenta individual. Y cuando uno se jubile, tenga 2 pensiones, la una pagada por el Fondo Solidario y la otra pagada por el cuenta individual. Los jóvenes creerían ahí sí en el sistema, porque ellos sabían que de aquí a 20, 30 años la porción de esa cuenta individual va a ir creciendo. Yo me he permitido en algunas otras entrevistas sugerir que debería restituirse el fondo de reserva que fue eliminado en el gobierno. Claro, sí, pues eso fue también un error. 8.33% podría dividirse en 2 porciones. El 4.33% que iría al fondo solidario y el 4% a la cuenta individual. Entonces un joven que empieza ganando $500 al mes, que le digan del 4% suyo, $20 van a su cuenta individual. Al mes siguiente tiene $20 más los intereses, tiene $41. Al siguiente mes tiene $62 y así sucesivamente. Entonces, en 30 años, él puede acumular una cantidad muy atractiva, $100,000 dividido para su factor de anualidad, puede ser una pensión. Y hay una combinación entre lo que le daría el Seguro Social, ¿verdad? Y lo que ha estado ahorrando él en ese segmento. Exactamente. Entonces, el Seguro Social debería tener un departamento en el que vaya administrando esos recursos de la cuenta individual, dando información periódica de cómo están invertidos, cuánto es lo que tiene actualmente, y en algún momento, yo no descarto, de que si la población ecuatoriana pasa un referéndum y quiere en la Constitución el permitir o no la participación del sector privado, que existan administradoras de fondos o compañías de seguros que manejen estos recursos. Pero eso sería una discusión siguiente. La que tenemos que ahora ver es cómo salvamos la estructura en la coyuntura. Y finalmente, el otro aspecto tiene que ver con un control adecuado de cómo está administrado el IES. No tiene, por ejemplo, sentido que actualmente más de $8,000 millones que maneja el instituto con todos los seguros al año esté en manos de 2 personas. El representante del presidente de la República, manos de una sola persona, el ministro de Finanzas, que es además, es el doctor Grandes, el presidente del Consejo Directivo, pero es delegado del presidente de la República. Pero el presidente del Consejo Directivo del IES forma parte del gabinete. Entonces ese es un genuino conflicto de intereses, porque él va a responder a los requerimientos que hace el gobierno nacional. No está preocupado de los afiliados ni de los pensionistas, sino en términos de gobierno. Y el otro representante es el de los empleadores, pero no tenemos representantes de los afiliados ni de los pensionistas. Entonces yo creo que hay que hacer una reforma para estructurar mejor ese consejo directivo con al menos 5 miembros. Yo creo que yo creo que es fundamental que exista la participación de la academia. En las universidades hay gente muy preparada que pueden aportar con su nivel técnico sin esos sesgos de querer favorecer a su gremio o a su grupo. Y de esa forma se manejaría mejor el IES. Alguna gente propone que hay que subir la edad de jubilación. ¿Qué te parece esa sugerencia que alguna gente también está dando dentro de todas unas soluciones a todo este tema del seguro? De hecho, si uno revisa la ley que está en vigencia, que fue aprobada en el año 2001, luego de la intervención de la Comisión Interventora, en el año 2001 se estableció que cada 5 años se tiene que incrementar 1 año la edad de jubilación. Eso fue desde el año 2001. O sea, que está en vigencia. Está en vigencia. No se ha aplicado. Que no se ha aplicado. Entonces, como muchas cosas en el país, la gente se desentiende, la gente se olvida, esconde y aduce que como no hay reglamento no se puede aplicar. Pero si el IES hubiera sido manejado por alguien que tenga que rendir cuentas, simplemente hubiera dicho la edad de jubilación nueva, hoy en el año 2006 es 61 años. Y nadie pudo haber reclamado.
Pero Rodrigo... Entonces, hay que ir programando. Y lo que es importante también es hacer que la población entienda, porque Entienda. si no nos ponemos en el problema de Nicaragua o de Francia actualmente, ¿no? Donde quieren rehacer el sistema con una decisión gubernamental que tiene todo el rechazo de la población. Entonces, pero si en cambio nosotros les decimos a los ecuatorianos, mire, los que son nacidos en el año 65, ya van a jubilarse no en el año, a los 60 años de edad, sino a los 61 años. Ellos se preparan desde hoy. De acuerdo, de acuerdo. Pero en forma bien resumida, ¿cuáles son lo que los señores que hicieron el estudio sectorial, qué sugieren? Sugieren tres alternativas. La una es disminuir la carga del Estado del 40 al 28%, pero subir la tasa cerca del 18%. Ya. La tasa para los trabajadores y los empleados. Para los empresarios. Si se mantiene el 40%, se requeriría subir aproximadamente 3 puntos en la tasa de 3 o 2 puntos en la tasa de cotización, porque con la resolución 501 tiene que recordar la población que la tasa del 9,74% que estuvo en el año 2015 bajó y ahora se está un poco ya recuperando. Entonces esperaría que en el año 2021 sea del orden del 10%. Habría que subir alrededor de 2 puntos más para que efectivamente se pueda recuperar el equilibrio y poder respirar aires de tranquilidad en los próximos 30 años. Pero eso significa simplemente patear el problema. De acuerdo. Lo que tenemos que hacer es una reforma estructural, en el que efectivamente los ecuatorianos decidan qué sistema es el que tienen que adoptar. Un sistema especialmente solidario o yo soy partidario del sistema mixto, porque el otro esquema, el de cuenta individual, también tiene sus problemas. Y el ejemplo es Chile. Pues, ¿no? Sí. Entonces hay que tratar de morigerar, de tener una mezcla adecuada. Gracias, Rodrigo. Estimados amigos, ustedes han escuchado a un técnico sobre este tema tan delicado. Si el gobierno no hace nada en esta materia, hay que preocuparse intensamente, y no solamente los jubilados de hoy, sino todos los jóvenes que el día de mañana, después de trabajar X número de años, etcétera, etcétera, tendrán que enfrentar problemas serios, que de repente no habrá fondos para pagarles, ¿sí? O sea que interesa a todo el mundo. El técnico aquí invitado nos ha indicado los peligros que hay. Entonces el gobierno tiene que hacer algo. Ya no puede estar pensando en que hay que patear todo hacia adelante. Amigos y amigos, especialmente los jubilados, hagan una presión intensa al gobierno. Primero, para que pague lo que debe. Y segundo, pues que haga las reformas necesarias para darle sostenibilidad financiera en los próximos 30, 40 años al seguro de pensiones. En otro programa vamos a analizar el tema del seguro de salud. Gracias, queridos amigos. Nos veremos el próximo el próximo miércoles. Perdónenme. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.